Bueno, buenos días a todos. Yo soy Cecilia Chávez, soy infectóloga del Hospital Elizalde, donde coordino las actividades de PROA y de control de infecciones, y también soy la infectóloga de neonatología. Entonces hoy vamos a unir estos dos temas para hablar sobre la optimización del uso de antimicrobianos en neo. Primero le quería agradecer a la doctora Viviana Rodríguez y a todos los organizadores de este proyecto de capacitación en PROA, que me parece sumamente importante. A ver si podemos avanzar. Bueno, entonces vamos a hablar hoy acerca de, primero, de algunos desafíos que nos encontramos en neonatología en cuanto al diagnóstico de las infecciones y el uso de antimicrobianos, estrategias específicas de PROA para utilizar en las unidades de cuidados neonatales, indicadores de consumo, cómo medimos el consumo de antimicrobianos en neonatología y luego algunas experiencias de implementación de PROA específicamente en esta población. Entonces, estos son los pacientes con los que nos encontramos en estas unidades de internación, unidades de neonatología de menor complejidad o de cuidados críticos, donde vamos a tener distintos tipos de pacientes, distintas edades gestacionales, distintas complejidades, distintos tipos de dispositivos médicos. Y los desafíos a los que nos enfrentamos es que estos pacientes muchas veces van a tener signos y síntomas de infección que son muy sutiles e inespecíficos y que nos desafían a hacer un diagnóstico precoz. También hay dificultad en la obtención de tomas adecuadas de hemocultivos, que son bebés muy pequeños donde es difícil la toma de muestra, pero este es un factor crítico para después poder adecuar los antimicrobianos. También puede existir dificultad en interpretar estos hemocultivos si se contaminan para poder diferenciar entre patógenos reales o contaminaciones de las muestras. A veces no tenemos guías específicas de tratamiento para esta población y sobre todo pacientes prematuros. Muchos antibióticos de los que utilizamos, sobre todo para microorganismos resistentes, los utilizamos fuera de aprobación específica para esta edad. Y bueno, luego la adecuación de dosis, el monitoreo de toxicidad, etcétera, que convierten el manejo de estas infecciones en bastante desafiantes. Como decíamos, la clínica en estos pacientes puede ser de inicio muy sutil, entonces el neonatólogo tiene que estar muy avesado y muy experimentado para poder detectar estos pequeños cambios clínicos que pueden estar hablando de infección, como una intolerancia alimentaria, vómitos, ir- eh, hipotonía, etcétera, ya que los otros signos clínicos más tangibles o más claros ya nos van a hablar de una infección más avanzada. Entonces, estos signos y síntomas sutiles, si no los detectamos a tiempo, pueden resultar en un retraso en un tratamiento antibiótico adecuado que pueda tener consecuencias graves en estos pacientes. Y por el otro lado, esto puede llevar a un sobreuso inicial y luego una reticencia a suspender o adecuar estos tratamientos. Entonces, esto va a redundar en un uso excesivo o mal uso de antibióticos en las unidades neonatales. Pero el uso de antibióticos en esta población no está exenta de riesgo, todo lo contrario, puede tener consecuencias muy graves, por ejemplo, empezando por la disbiosis que va a generar la colonización e infección por otros tipos de microorganismos como cándida u organismos multiresistentes. También los efectos adversos asociados al uso de cada droga y mayor riesgo de morbilidad grave específica para esta población, como mayor riesgo de enterocolitis necrotizante, displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro y también mayor riesgo de mortalidad. Y a su vez las infecciones causadas por organismos multiresistentes en esta población se asocian con mayor morbilidad, mortalidad y costos asociados al sistema de salud, igual que en el resto de las poblaciones. Probablemente esto se relacione con mayor virulencia, pero específicamente también con el retraso de terapias adecuadas o falta de tratamientos específicos en esta población, de dosis específicas o de trabajos que avalen los mejores tratamientos en esta población. A su vez, igual que en el resto de los grupos de pacientes, un paciente colonizado dentro de una unidad cerrada puede ser un reservorio para otros pacientes e incluso el origen de un brote. Acá quería mostrarles cómo muchos de los antimicrobianos que utilizamos
se utilizan fuera de aprobación específica para edad, tanto en neo como a veces también en pediatría, eh, tanto para antibióticos nuevos como el ceftazidimab y bactam, como para antibióticos más antiguos o con mayor tiempo que utilizamos cuando no tenemos otras opciones terapéuticas en neo, como es el caso del TMS o de la ciprofloxacina. Entonces, el desafío en neonatología es tratar de encontrar este equilibrio entre el inicio precoz del antibiótico para evitar las consecuencias graves de una infección no detectada precozmente y no tratada adecuadamente, sobre el uso de antibióticos temprano, prolongado e inadecuado, con todas las consecuencias que estuvimos hablando. Bueno, para esto, la gestión adecuada de los antimicrobianos en todas las poblaciones, incluida los pacientes neonatos también, es un imperativo crítico para la seguridad y calidad de la atención de nuestros pacientes para combatir la resistencia a los antimicrobianos y preservar las opciones terapéuticas que tenemos disponibles. Acá el objetivo principal es lograr el mejor tratamiento de cada paciente, pero también evitando los efectos adversos asociados al uso de antibióticos, como la toxicidad y la resistencia. Bueno, ahora vamos a ver algunas estrategias específicas que podemos utilizar en neonatología. El primer paso para definir el tratamiento antibiótico es ver qué paciente se beneficia del inicio empírico de un tratamiento antibiótico, y para esto tenemos que afinar estrategias diagnósticas, evaluar qué riesgo tiene cada paciente. Nos podemos ayudar con con laboratorios, algunos reactantes de fase aguda, y también en este punto tenemos que asegurar la toma adecuada de los cultivos, sobre todo los hemocultivos. En este sentido de afinar el diagnóstico, para sepsis precoz está bastante bien establecido cuáles son los factores de riesgo y los scores clínicos y asociados a factores de riesgo que podemos utilizar. Y para esto tenemos que dividir a la población de neonatos en dos grupos. El grupo de recién nacidos de término y mayores de 35 semanas, que son los pacientes que nos van a dar más posibilidades de evaluación clínica, nos van a poder orientar un poco más con la signosintomatología clínica sobre los signos y síntomas sutiles e iniciales de infección. En este grupo tenemos tres tipos de enfoques sugeridos, que son el enfoque categórico de factores de riesgo, la evaluación de riesgo multivariado y la evaluación de riesgo basado únicamente en la condición clínica del paciente. En cambio, para los más pequeños, recién nacidos más pequeños, que son los menores de 35 semanas, acá los signos sí son mucho más difíciles de interpretar, signos iniciales de infección. Entonces hay una valoración que sugerida, que es la evaluación de riesgo según los factores de riesgo maternos. Bueno, para ilustrar esto vamos a ver unos casos clínicos con respecto a estos dos grupos. En el primer caso tenemos un paciente que corresponde al primer grupo, tiene 35 semanas de edad gestacional, 1,6 kg, una madre adolescente con un embarazo no controlado con diagnóstico de coriomnionitis. Llega al trabajo de parto donde se inicia el tratamiento antibiótico de amplio espectro. El bebé nace con un Apgar 6,8, que es un Apgar bajo, y requiere ARM con un diagnóstico posterior de atresia esofágica. Entonces, en este paciente podemos elegir cuál de estos enfoques vamos a utilizar para definir el inicio de tratamiento antibiótico, la evaluación. Entonces, de estas estrategias, la primera es el enfoque categórico de factores de riesgo. En este caso, se tiene en cuenta siempre el estado clínico del paciente, que todo paciente con signos y síntomas claros se va a estudiar y se va a medicar empíricamente, pero los pacientes que nacen vitales y sin signos de infección claros, nos vamos a fijar los factores de riesgo. El primer factor de riesgo más relacionado con infección en el neonato es la coriomnionitis materna, que es la que lo que tenemos en este caso. Entonces, ya solo con tener este factor de riesgo, en que el paciente se encuentre en buen estado general, este tipo de aproximación recomienda la evaluación, es decir, la toma de cultivos e el inicio del tratamiento antibiótico empírico. Otros factores de riesgo que podrían condicionar un mayor riesgo de sepsis en el neonato son la colonización de la madre por el streptococo del grupo B, con una profilaxis inadecuada, y un recién nacido en la edad gestacional menor de 37 semanas o una ruptura prolongada de membranas mayor a 18 horas.
Todos estos factores de riesgo no se asocian tan directamente con la sepsis y por lo tanto se recomienda en algunos casos solo la observación clínica o en el caso de los prematuros y ruptura prolongada de membranas, también una evaluación limitada que significa la toma de laboratorio de hemocultivos, pero aguardar para el inicio de tratamiento antibiótico. Entonces, en este caso, toma en cuenta signos clínicos del paciente y factores de riesgo maternos. En cambio, la otra aproximación que se basa únicamente en el estado clínico del paciente, lo único que tiene en cuenta es cómo se encuentra el recién nacido en el momento del nacimiento y en las primeras horas. Si el paciente se encuentra en buen estado general, lo que se indica es observación en todos los casos sin tener en cuenta los factores de riesgo maternos asociados a riesgo de sepsis precoz. En este caso lo que se hace es observación y si el paciente luego inicia con signos clínicos o algún cambio clínico, en este caso sí ya se avanza hacia la evaluación y la toma de cultivos y tratamiento empírico. Y después tenemos una evaluación de riesgo multivariado intentando hacer más objetiva esta evaluación y surge esta calculadora de sepsis precoz. Esta calculadora lo que hace es todos estos factores de riesgo y también el estado clínico del paciente, introducirlos en este tipo de calculadora que va a arrojar un riesgo para este paciente específico y depende del tipo del riesgo, una recomendación para hacer en el paciente, que puede ser observarlo únicamente si el riesgo de sepsis es bajo, tomar cultivos si el riesgo es moderado e iniciar tratamiento empírico si el riesgo es alto. Esta calculadora se probó en un grupo importante de pacientes recién nacidos, en este caso 50.000, donde lo que observaron es que con el uso de esta calculadora eh, lograron reducir la evaluación de los pacientes de un 15% a un 5%, es decir, la evaluación con laboratorios, la toma de hemocultivos, y reducir el inicio de tratamiento empírico de un 5% a un 2,5%, obviamente sin tener consecuencias negativas en este grupo de pacientes, es decir, sin cambios en la readmisión, ni en la mortalidad, ni en la evolución clínica de los pacientes. En el otro grupo tenemos los pacientes más pequeños, en este caso un paciente de 30 semanas, de 1,90 kg, un embarazo controlado con serologías negativas y un diagnóstico materno de preeclampsia que requiere una cesárea de urgencia. Nace un recién nacido con un Apgar vital de 8-10 que requiere RM por apneas. Presenta un laboratorio con 8.200 glóbulos blancos y 136.000 plaquetas. Entonces, en este caso, como decíamos, la signosintomatología del paciente es mucho más difícil de evaluar, puede tener signos muy sutiles de infección, entonces nos guiamos por los signos, por los factores de riesgo maternos. En los pacientes cuyas madres no tienen factores de riesgo infecciosos, es decir, el parto se desencadena por hipertensión, preeclampsia, etc. No hay ruptura prematura de membranas, no hay signos de coriomionitis, se recomienda la observación estricta, la toma de laboratorios y hemocultivos, pero no el inicio del tratamiento antibiótico, que sí se va a avanzar en este sentido si la clínica del paciente no se estabiliza luego del manejo inicial. En cambio, en el caso de nacimientos de madres que tengan factores de riesgo de infección, como la coriomionitis materna o la ruptura prolongada de membranas, en este caso sí se recomienda para este grupo de pacientes prematuros más pequeños la toma de cultivos e inicio del tratamiento empírico. Bueno, así como para sepsis precoz está bastante estandarizado cuáles son las estrategias que podemos utilizar para definir el riesgo de cada paciente y poder mejorar el uso de antibióticos sin repercutir en una evolución negativa de los pacientes, esto es un poco más difícil para sepsis intrahospitalaria, o sea, la sepsis dentro de la terapia intensiva. Hay múltiples scores que se desarrollaron incluyendo distintos tipos de pacientes, sepsis precoz, sepsis tardía y sepsis intrahospitalaria, desde el año 1982 hasta el 2024, que intentan estratificar a estos pacientes, intentan hacer algo similar a lo que vimos en sepsis precoz. La verdad es que ninguno de estos scores logró llevarse en forma ampliada a todas las neonatologías, ninguno termina de adecuarse a todas las poblaciones, entonces deberíamos
investigar todos estos scores para ver cuál es el más útil para nuestra unidad o para nuestro medio. En general, en lo que respecta a sepsis intrahospitalaria, cualquier signo sutil, es decir, es un paciente que ya tiene cierto compromiso clínico, que está invadido, etcétera. Entonces, cualquier signo sutil que puede ser alguna alteración de la temperatura, ya sea hipotermia o hipertermia, algún signo clínico como distrés respiratorio, vómitos, distensión abdominal, todo esto va a motivar la toma de cultivos y en general el inicio, apoyados con el laboratorio también, el inicio o no del tratamiento antibiótico. Y luego, acá lo importante es hacer una adecuación rápida de ese tratamiento. Bueno, entonces en este punto es importante, para poder hacer esa adecuación de los tratamientos, tener los cultivos en forma adecuada. El cultivo más crítico obviamente es el hemocultivo. Para sepsis precoz está también avalada la toma de un solo hemocultivo. En este caso podemos hacer un hemocultivo, pero con un volumen suficiente. El volumen de la muestra siempre es el factor más crítico para poder tener una muestra de la que nos podamos guiar para hacer la adecuación del tratamiento. Entonces, para sepsis precoz, un hemocultivo de 1 mililitro podría ser para pacientes muy pequeños, prematuros extremos, se acepta hasta 0,5 mililitros. Y para sepsis tardía sí se recomiendan 2 hemocultivos y en el caso de que el paciente tenga catéter central, hacer retrocultivo también. La toma de urocultivo está recomendada de rutina para sepsis tardía, no así para sepsis precoz. Y la punción lumbar se recomienda tanto para sepsis precoz como para sepsis tardía. Acá la diferencia es que para sepsis precoz la mayoría de los pacientes que se medican por sepsis precoz y se suspende rápidamente el tratamiento, en estos pacientes en general no se llega a hacer una punción lumbar, pero sí deberíamos completarla en aquellos pacientes, realizar la punción lumbar en aquellos pacientes que van a completar un tratamiento antibiótico más allá de las 48 horas o de inicio en aquellos pacientes más comprometidos o que tengan sospecha específica de meningitis o cuando tenemos los hemocultivos positivos. Bueno, después todo lo que es laboratorio, tanto el hemograma como los reactantes de fase aguda nos van a ayudar a tomar una decisión. Ninguno por separado tiene la suficiente sensibilidad y especificidad para guiar la conducta en el paciente, pero nos pueden ayudar y uniendo todos los factores nos van a ayudar a tomar una conducta. Entonces tenemos que recordar que los glóbulos blancos varían en las primeras 12 horas de vida. Podemos tener una leucocitosis inicial, entonces tenemos que hacer una curva de esos glóbulos blancos. La leucopenia tiene mayor valor predictivo que la leucocitosis de sepsis, o sea que podemos tener leucocitosis o podemos tener leucopenia. Ya una leucopenia menor de 1.000 glóbulos blancos nos habla de un pronóstico ominoso en este paciente. Y un recuento normal tampoco nos descarta sepsis. También nos podemos guiar de la relación neutrófilos inmaduros, neutrófilos totales, y las plaquetas, si bien es un signo bastante específico de sepsis, puede ser muy tardía. En cuanto a los biomarcadores, acá tenemos distintos biomarcadores con sus distintas curvas, que van a tener mayor sensibilidad y especificidad, pero en el caso de sepsis precoz ninguno es tan específico porque se puede elevar por factores no infecciosos o factores maternos incluso, y tenemos algunos otros reactantes que en general no tenemos tan disponibles en nuestros hospitales. Por ejemplo, la preceptina sería ideal porque tiene una curva mucho más rápida que la PCR y la procalcitonina, y es más específica porque no aumenta por otras causas infecciosas. Bueno, el segundo punto es definir cuál es el mejor tratamiento para cada paciente, cuál es el antibiótico que vamos a elegir. Para esto tendríamos que hacer un tratamiento guiado en la epidemiología local, sobre todo hablando de sepsis intrahospitalaria, tener el antibiograma acumulado de nuestras instituciones y de nuestra unidad específicamente y adecuar los tratamientos en situaciones de brote. Para sepsis precoz, el tratamiento empírico inicial sigue siendo ampicilina gentamicina, pero con la salvedad de que en pacientes críticos, con sepsis, pero pacientes críticos, no un paciente que tiene signos sutiles, sino un paciente realmente comprometido, tenemos que tener en cuenta que si hay exposición materna a antibióticos, podríamos tener riesgo de tener algún microorganismo multiresistente en la madre que condicione una sepsis con microorganismos resistentes en nuestro paciente. Para sepsis tardía,
También ampicilina, gentamicina es el tratamiento empírico, excepto cuando tenemos compromiso o sospecha de compromiso del sistema nervioso central, que en este caso sí vamos a usar cefalosporinas de tercera generación, en este caso cefotaxima, más ampicilina. Entonces, el uso de cefalosporinas de tercera generación queda limitado solamente a este caso, los pacientes con sepsis precoz o tardía con compromiso del sistema nervioso central. Y para sepsis intrahospitalaria casi nos tenemos que guiar por nuestra epidemiología local. El tratamiento podría incluir piperacillinatas o Bactam, cefepime o meropenem, asociado o no a vancomicina, de acuerdo con la sospecha de infección por cocos positivos. Acá el desafío es reducir el uso de meropenem. ¿Cómo podríamos reducir el uso de meropenem? Conociendo nuestra epidemiología, teniendo nuestro antibiograma acumulado, y si conocemos el porcentaje de beta-lactamasas de espectro extendido, podríamos, si es bajo, podríamos reducir el uso de meropenem, sobre todo descartando inicialmente el compromiso del sistema nervioso central. Y también reducir el uso de vancomicina, que lo deberíamos reservar solamente para pacientes que tengan catéteres venosos centrales o que tengan una sospecha clara de infección por cocos positivos. Luego tenemos que definir la duración total del tratamiento antibiótico. Primero, adecuar el tratamiento al rescate microbiológico en el caso que lo tengamos y suspender el tratamiento en la mayoría de los pacientes que tengamos hemocultivos negativos, excepto que tengamos una sospecha clara de infección con cultivos negativos. Y también hay bastante evidencia acerca de los tratamientos acortados en neonatología, con la misma efectividad y sin riesgos para los pacientes en comparación con los tratamientos estándares. También es importante definir las dosis adecuadas para cada paciente. Para esto adecuamos las dosis a la edad gestacional, al peso, a la edad cronológica y también la adecuamos a compromiso de distintos órganos como la función renal. También monitoreamos toxicidad en el caso que tengamos disponibles, también monitoreo de drogas como vancomicina, que es generalmente lo que tenemos más disponible. También quería recordar que es importante en neonatología, al igual que en el resto de las poblaciones, hacer una profilaxis preoperatoria adecuada. Estas profilaxis no tienen que ser mayores a 24 horas, no hay diferencia en neonatología, no tienen que ser más extendidas. Y este suele ser un punto de sobreuso de antimicrobianos, por eso es importante también recordarlo. Y después tenemos que definir estrategias de implementación en nuestra institución. Hay distintos tipos de estrategias que podemos utilizar, como las estrategias restrictivas, que son los formularios de autorización previa, donde controlamos y autorizamos el uso de ciertos antimicrobianos. Esto podría ser, por ejemplo, controlar el uso de meropenem o de antifúngicos o de los nuevos antimicrobianos. Esto lo define cada institución de acuerdo con el objetivo que tenemos de prueba. También las estrategias de auditoría y retroalimentación son sumamente importantes porque estas auditorías el infectólogo asesora al neonatólogo tanto al inicio del tratamiento como en la duración, como en la adecuación del tratamiento a los rescates microbiológicos. Y también tenemos estrategias de educación a los prescriptores y la elaboración de guías clínicas y guías clínicas. Bueno, una vez que vimos todas estas estrategias con algunas especificidades para neonatología, tenemos que medir nuestro programa. ¿Cómo lo medimos? Primero quería recordar esta clasificación de la OMS de los antibióticos, donde nos ayuda a medir la calidad de antibióticos que estamos utilizando. Divide a los antibióticos en tres grupos, que son el de acceso, el de precaución y el de reserva. La idea es tener el mayor consumo posible de antimicrobianos, el porcentaje, ¿no? El porcentaje de consumo de antimicrobianos de acceso con menor consumo de los otros dos grupos. Y restringir los antibióticos de reserva o de último recurso para cuando no tenemos otras opciones terapéuticas o cuando esto está adecuado específicamente a nuestra epidemiología. Luego tenemos los indicadores. Como indicadores de proceso en pediatría y en neonatología, el indicador de consumo no puede ser las dosis diarias definidas como se usa en adultos. En este caso usamos días de tratamiento, DOT en inglés o DDT en castellano, que nos habla de cuántos días de tratamiento antibiótico tiene cada paciente. Por ejemplo, un paciente que recibe 2 días de vancomicina y 7 días de
piperacilinato azobactam, tiene un DOT total de nueve. Entonces eso lo vamos sumando y con eso elaboramos nuestra tasa. ¿Por qué no usamos dosis diarias definidas? Los pesos y las edades en pediatría son muy amplias, con lo cual no podemos resumirlo en una dosis diaria definida y tampoco tenemos una dosis diaria definida para neo, como así existe la de adultos. Entonces, esta es la medida recomendada para medir el consumo de antimicrobianos. Después tenemos indicadores de resultados, que acá también tenemos que elegir cuál va a ser nuestro indicador, que puede ser, por ejemplo, las tasas de reingreso, la mortalidad asociada a infección. Es muy importante tener indicadores de resistencia, cuáles son los niveles de resistencia en nuestra unidad, que esta es una medida del resultado de cómo está funcionando nuestro programa. Y también los indicadores de costos nos pueden ayudar también a potenciar este programa. Bueno, y quería contarles algunas experiencias de prueba específicamente en neonatología. Esta es una revisión sistemática donde incluyeron varios estudios, varias intervenciones de prueba en neo y lograron en todos los casos la reducción de los DOT, de los días de tratamiento. Desde un 11% a un 76%, muy variable, pero en todos los casos lograron este objetivo utilizando diferentes estrategias. Acá resume cuáles fueron las estrategias más utilizadas en estos trabajos y se dividen en tres grupos. Uno fue la restricción del inicio de tratamiento antibiótico. Entonces, valorar como estuvimos hablando, cuál es el paciente que realmente requiere el inicio del tratamiento antibiótico basado en la evaluación clínica y en los factores de riesgo. Después, la reducción de la duración de los tratamientos, la interrupción del tratamiento dentro de las 36 y 48 horas cuando tenemos los cultivos negativos, y limitar la duración de los tratamientos a 5 días en sepsis sin rescate y neumonía. Y luego acciones organizativas del PROA, como la elaboración de guías de tratamiento empírico, definir antibióticos de primera, segunda y tercera línea y acciones educativas al personal. Este es un metaanálisis que fue posterior y que incluye a los estudios del trabajo anterior. Son 33 estudios con más de 385.000 neonatos, con intervenciones también muy heterogéneas, pero lo que observaron es que en este metaanálisis es que se logró una reducción de las evaluaciones de sepsis y del inicio del tratamiento empírico, así como una reducción en la duración de los tratamientos, esto con una evidencia moderada, y una reducción en la prevalencia de resistencia y en los costos con evidencia baja. Y por último, mostrarles una intervención que hicimos en nuestro hospital que no fue específica de NEO, pero incluyó a la unidad de neonatología como a otras unidades, donde nos basamos en pautas de tratamiento basadas en la epidemiología local y auditoría y retroalimentación, con optimización de los tratamientos empíricos, adecuación de los tratamientos a los resultados de cultivos y optimización de la duración de los tratamientos. Acá les muestro una de las guías que, como les decía, no son guías específicas de sepsis. Esta es la guía de infección, eh, de neumonía e infecciones respiratorias, donde incluimos algunas pautas diagnósticas, pautas de tratamiento empírico. Esos circulitos de colores lo que significa es la clasificación a WORK para que el prescriptor conozca qué tipo de antibiótico está eligiendo y también las dosis y las dosis recomendadas para NEO. Lo que obtuvimos fue no una reducción de los días de tratamiento, pero sí una mejora de la calidad de los antibióticos que utilizamos, con un aumento del porcentaje de antibióticos del grupo de acceso en todas las unidades que participaron de esta intervención. Bueno, eso es todo. Espero que haya quedado bastante claros los conceptos, pero ahora nos vemos para si tienen alguna pregunta.